Una de las preguntas que me gustaría responder en este video y que me parece que es clave para entender la situación y lo que está ocurriendo en Irán, en Israel, en Medio Oriente, y es por qué Trump atacó a Irán. Sabemos que Trump por muchos años se ha manifestado totalmente opuesto a intervenciones en Medio Oriente, está totalmente opuesto a cambios de regímenes, está totalmente opuesto a básicamente gastar miles de millones de dólares en guerras a miles de kilómetros de los Estados Unidos cuando hay muchísimos problemas en casa. Eso lo sabemos, es muy claro, y además obviamente que yo creo que la mayoría de la gente, de las personas que votamos a Trump, en mi caso personal 3 veces, fue porque él nos había prometido no hacer guerras. Entonces, la gran pregunta es la siguiente: ¿Trump nos estaba mintiendo durante todo ese tiempo o hay algo más detrás? Porque yo no creo, sinceramente, que nos haya estado mintiendo, que nos haya engañado simplemente para luego llevarnos a una guerra. Y la respuesta me parece que vino de parte del mismo secretario de Estado, Marco Rubio, quien esta mañana confirmó algo realmente importante. Vamos a comenzar con esto. El secretario Marco Rubio comunicó al Gang of Eight. El Gang of Eight, el grupo de los 8, es un grupo formado por miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, que pertenecen a varios comités de inteligencia, de defensa. Básicamente es un comité muy importante, especialmente en situaciones así, y le dijo esto a ellos, que Estados Unidos había decidido atacar a Irán porque Israel ya había decidido lanzar un ataque previamente. Y Estados Unidos podía atacar Irán junto con Israel o después de que Irán tomara represalias contra las bases estadounidenses en la región. Ahora, el razonamiento de Trump fue, a ver, los israelíes van a atacar. Por más que seguramente Estados Unidos le había dicho que no, ellos lo iban a hacer. La represalia iba a ser gigantesca por parte de Irán. Ese era el temor de Trump. Y por lo tanto, esto costaría más vidas tanto de los estadounidenses, porque posiblemente Irán atacaría bases de los Estados Unidos, como ocurrió, pero hubiera sido de una manera mucho más masiva. Y también Israel hubiera sido golpeado de una manera mucho más masiva de lo que está sufriendo. Y no digo que no esté sufriendo en este momento, para nada, y no me malinterprete. Simplemente, básicamente, lo que el presidente Trump al parecer decidió realmente, y la razón por la cual Trump se metió en esta guerra es: Netanyahu va a hacer esta guerra, no le importa absolutamente nada. Es decir, es un egoísta, totalmente. Y por lo tanto hay que frenar de alguna manera a este tipo. Y hay que frenar de alguna manera a los iraníes también. Y la manera de frenar a los iraníes era destruyendo la mayor parte de la capacidad militar del país, especialmente las bases aéreas, la capacidad antiaérea de Irán, los puertos, la fuerza naval. Pero obviamente que esto va a tener una serie de consecuencias muy grandes para la región, que ya se está viendo en muchos lugares. Por ejemplo, en Europa el precio del gas natural ya subió un 50%. Ahora, según entonces múltiples informes, algo está confirmado por fuentes familiarizadas con el asunto. Básicamente la decisión de Estados Unidos de unirse a los ataques militares contra Irán se basó en que no un ataque preventivo, se entiende, sino porque Israel ya había decidido lanzar un ataque independientemente de la participación de los Estados Unidos. Y eso dejó a Estados Unidos con opciones muy limitadas: participar conjuntamente con Israel desde el principio para coordinar y para potencialmente mitigar los riesgos, que es lo que hicieron. Entonces esto es muy importante entenderlo. Básicamente lo que el presidente Trump buscó, al menos es la versión oficial, es mitigar los riesgos, y por eso se metió en una guerra que él nunca quiso. Porque la otra opción era esperar que Irán tomara represalias contra las bases, contra los activos de los Estados Unidos en la región tras un ataque de Israel, para luego responder. Pero obviamente que eso iba a causar un problema mucho más grande. Si Israel atacaba unilateralmente, Irán iba a tomar como objetivo a fuerza de los Estados Unidos en represalia, debido obviamente a la percepción de complicidad o de alianza de Estados Unidos con Israel. Y entonces, al actuar de una manera preventiva, básicamente junto a Israel, la administración Trump pretendía neutralizar las capacidades claves de Irán, las cuestiones más peligrosas de Irán, especialmente la producción
de los vaciles milísticos y las amenazas navales, a la vez de tratar de proteger el personal y los intereses de Estados Unidos dentro de la región. Esto es muy importante. La segunda pregunta es ¿por qué ahora? Hay dos razones. Era básicamente muy claro que si Irán era atacado por el que sea, Estados Unidos, Israel, quien sea, ellos iban a responder contra los Estados Unidos. Básicamente, aquí Marco Rubio está confirmando lo que yo venía diciendo. Tuvieron que meterse porque sea quien sea que ataque, de todas maneras Irán iba a atacar a los Estados Unidos. Y bueno, fue algo realmente automático y a la hora del ataque inicial las bases de Estados Unidos comenzaron a tener ataques masivos por parte de Irán. Y la tercera razón, no escuchamos la primera porque no importa, la segunda es porque Irán nos iba a atacar cuando Israel interviniera. Y la tercera razón era porque si nosotros esperábamos que ellos ataquen primero, nosotros hubiéramos sufrido mucho más de lo que ocurrió. Entonces nosotros sabíamos que había una acción israelí y por lo tanto sí o sí no nos quedó otra que intervenir. Esto desmiente algo muy interesante que ha salido también en las noticias. El Pentágono tuvo que ir a testificar, miembros del Pentágono, del Departamento de Defensa, del Departamento de Guerra, tuvieron que ir a testificar al Congreso de los Estados Unidos el día lunes por la mañana, el lunes 2 de marzo. Y básicamente el Pentágono le dijo al Congreso que no habían ninguna indicación de que Irán iba a atacar a Estados Unidos primero. Es decir, lo de que fue una guerra preventiva es mentira. Ya lo confirmó Marco Rubio, ahora lo confirma el Pentágono. El sábado nos dijeron que el ataque contra Irán fue preventivo ante un inminente ataque del régimen iraní contra Israel y bases de uso en la región. Bueno, Israel mintió entonces. Y disculpen que se los diga así tan claramente, pero nosotros aquí en este canal tenemos que seguir la objetividad de los datos. La razón por la cual Estados Unidos se metió en la guerra era porque Israel lo iba a hacer sí o sí. Y entonces Trump, al meterse junto con Israel, trata de calmar un poco la situación y bajar los decibeles. Una, eliminándole muchas capacidades militares a Irán para que no puedan responder. Imagínense si no se hubiera metido Trump lo que sería. Y otra para tratar de controlar también a Israel. Recuerden el enojo de Trump durante la guerra de los 12 días, cómo se seguían atacando a pesar de que él les había dicho que frenen. Entonces es una situación bastante complicada y bastante compleja. Yo creo que Trump tendría que mandar al frente a Israel. En cierta manera lo está haciendo Marco Rubio. Cuando digo mandar al frente, es decir, miren, señores, pueblo de los Estados Unidos, nosotros les habíamos prometido, votantes de los Estados Unidos, base electoral, MAGA, no meternos en esto. Habíamos criticado fuertemente a presidentes como Bush, como Obama, por haberse metido en situaciones así, y lo acabamos de hacer. Esto parece hipocresía, pero la razón por la cual nosotros tuvimos que intervenir era porque si no nos metíamos, lo que iba a hacer Netanyahu iba a ser un desastre. Y nosotros le íbamos a pagar a ese precio. Y obviamente muchos civiles en Israel, que tampoco quiere nadie eso, y muchos civiles en Irán también. Entonces fue un daño controlado. Si vamos a quemar esa casa, bueno, yo soy bombero, te ayudo a quemarla para que causes el menor daño posible y no termines quemando todo el vecindario. ¿Se entiende realmente? Entonces las declaraciones del domingo, fue domingo a la noche, perdón, esto salió publicado el lunes a la mañana. Las declaraciones del domingo ante el Congreso parecieron socavar uno de los argumentos clave a favor de la guerra esgrimidos por altos funcionarios del gobierno de Trump. Por eso tuvieron que ahora desdecirse, ¿no? Funcionarios del Pentágono informaron durante más de 90 minutos al personal demócrata y republicano de varias comisiones de seguridad nacional, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, sobre el ataque estadounidense en Irán. En las reuniones, los funcionarios del gobierno hicieron hincapié en que los misiles balísticos de Irán y las fuerzas aliadas en la región representaban una amenaza inminente para los intereses de Estados Unidos, pero no había información de inteligencia que indicara que Teherán fuera a atacar primero a las fuerzas de los Estados Unidos. Esto es clave. Esto es clave. Ahora, Trump ha afirmado que este ataque va a durar varias semanas. Tenía como objetivo garantizar que Irán no pudiera disponer de armas nucleares y contener su programa de misiles y eliminar las amenazas para Estados Unidos y sus aliados. Bueno, esto es muy importante entonces. Esto es muy importante. Irán no iba a atacar. El que iba a atacar era Israel. Este es el problema.
Y por eso también han salido muchas críticas. Por eso me parece importante también entender el porqué de Trump y su pensamiento en esta situación. ¿Por qué se está metiendo en esta guerra? No estoy justificando que Trump se haya metido, simplemente estoy tratando de entender el por qué lo hizo, la razón verdadera de fondo. Creo que la he encontrado. Y es entendible cómo Trump se encuentra muchas veces en una encrucijada por culpa de la irresponsabilidad en muchos casos del gobierno de Israel. Porque esto me parece a mí, o esta es mi opinión, ustedes pueden estar en desacuerdo con eso, pero para mí es una irresponsabilidad del gobierno de Israel ir a atacar por atacar. Y ataquemos a Rusia también, porque sí, porque tienen armas nucleares, ataquemos a China. Bueno, hay que ser responsable y hay que tener mucha prudencia en las relaciones internacionales y en la geopolítica. Tú no sabes nada de geopolítica, me ponía alguien en Twitter. Bueno, perfecto. Tal vez no sé nada. Pero curiosamente esto que les estoy explicando ahora hace que todo cierre y se entiende realmente. Y siempre fundamentado. Alguien por ahí, uno de los comentarios, una seguidora ponía, una de las cosas que más me gusta de Pablo es que él traduce en vivo del idioma original y te pone los documentos para que uno pueda verificar. No me crean a mí, créanle a los datos objetivos que siempre presentamos en este canal. Y cuando yo doy mi opinión siempre les digo, esta es mi opinión. Después ustedes pueden estar de acuerdo o no, por eso me gusta también que ustedes comenten y manifiesten si están de acuerdo, si no están de acuerdo, por qué no están de acuerdo, por qué sí. O que incluso muchos proponen más argumentos que enriquecen esta conversación. Pero Matt Walsh, que no puede ser acusado de ser woke, porque ahora mucha gente parece que les han hecho una lobotomía en el cerebro y creen que cuestionar la guerra o preguntarse cosas, ellos es de izquierda y es progre, es woke. No, no, esto no va en líneas de izquierda y derecha. Esto es geopolítica, señores, y en la geopolítica las ideologías medio que quedan de lado son los intereses internacionales. Lo lamento mucho, lo explico en el curso de Relaciones Internacionales y en el curso de Geopolítica dentro de la academia. Cómo los países se mueven ya no por intereses tanto ideológicos, políticos, sino por intereses para sus propios países. Matt Walsh sacó una crítica muy fuerte con 4.3 millones de reacciones. Hasta la Casa Blanca tuvo que responder a este comentario porque dijeron, uy, se nos va a ir de las manos esto, porque es una persona muy escuchada y es una persona eminentemente a favor de Trump. Nadie puede cuestionar que Matt Walsh es un conservador, como nadie puede cuestionar que yo soy un conservador, por ejemplo. Entonces, hasta ahora, dice ahí, hemos oído que aunque hemos acabado con todo el régimen iraní, esto no ha sido una guerra para cambiar de régimen, y aunque hemos destruido todo su programa nuclear, hemos tenido que hacerlo debido a su programa nuclear. Bueno, él está notando esa contradicción que yo marcaba ayer en el video. Y aunque Irán no planeaba ningún ataque contra Estados Unidos, que es lo que dijo el Pentágono, también podría haberlo hecho dependiendo de a quién se le pregunte. Y aunque no estamos librando esta guerra para liberar al pueblo iraní, ahora son libres o podrían serlo dependiendo de quién tome el poder y no tenemos ni idea quién será. De hecho, Trump dijo, el que iba a tomar el poder en Irán, dentro de ese régimen iraní, se murió, lo mataron también. Es como en Venezuela, ¿no? Sacaron a Maduro, pusieron a Delcy, alguien del medio chavista, alguien de la dictadura chavista, porque no puedes directamente reemplazar y pones a un títere que nadie le va a hacer caso. Lo mataron hasta ese que iban a poner supuestamente. El mensaje sobre este asunto, dice Matt Walsh, es, por decirlo suavemente, confuso. Sí, muchas contradicciones. Por eso estoy tratando yo de dilucidar ahora realmente lo que está pasando. Bueno, este es el mapa de Irán. Vamos a poner aquí el medio, es un país gigantesco. Quiero hacer algunas reflexiones aquí mientras vemos esto. Este mapa, el estrecho de Hormuz, que ahora está en fuego total. Todos estos países prácticamente que han sido atacados directa o indirectamente. Una situación realmente catastrófica, alarmante, especialmente porque, como lo decía en el otro video, Irán si va a caer con todo y si va a meter hasta Europa en el medio. Es decir, una tercera guerra mundial. Ahora, es interesante que la aprobación del gobierno de los Estados Unidos nunca había estado tan bajo, excepto en el 2011. Es la única vez que lo supera. Yo les voy a poner aquí un gráfico. La percepción de confianza en el gobierno de los Estados Unidos está en un bajo histórico.
solo el 17% de la población está a favor del gobierno de los Estados Unidos. Solamente superado en desconfianza durante el gobierno de Obama en el 2011, que alcanzó el 15%, pero está en un bajo histórico. Esto es un problema muy grande. La gente no está confiando. Es más, 4 de cada 5 personas, el 80% de la población está en contra de la guerra. Guerra con Irán. ¿Por qué vamos a tener una guerra con Irán? La gente no sabe por qué. Si ustedes van a las calles, el presidente Trump lo abordó, de hecho, en el discurso del Estado de la Unión, y lo vimos en ese video, donde él manifestó en público porque Irán, por ejemplo, podía tener armas nucleares. Sí, Irán no puede tener armas nucleares. No puede tener armas nucleares, lo dice Trump siempre. Lo repite una y otra vez. Y lo dice en serio. Y tiene razón, yo creo que Irán no debería tener armas nucleares, como muchos otros países no deberían tener armas nucleares. Pero yo creo que el presidente Trump prefería una solución negociada. Preferiría la paz a la guerra. Porque ese es el Trump que todos nosotros conocemos. Y es ahí donde nos encontramos, principios del marzo del 2026, con una guerra tremenda en Irán, una guerra que puede desatar un caos total, como había dicho en otros videos en el pasado. Todo eso se está dando, lamentablemente. Lleno de portaaviones, aviones listos, misiles listos. El presidente Trump no quería hacer esta guerra. Yo estoy convencido de que no. Porque el presidente Trump seguía mucho por la opinión pública, seguía mucho por lo que dicen los polls. Y él sabía que el 80% de la población está en contra de esta guerra. Entonces, cierra mucho más que Israel. Aquí, este pequeñito país, Israel ha sido el que lo ha forzado al presidente Trump a meterse. También hay muchas otras especulaciones de que Trump necesita el dinero de AIPAC, por ejemplo, para las elecciones de medio término, porque si no van a ganar los demócratas. Bueno, ahora realmente se está jugando perder esas elecciones por esto. Vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que si Trump pierde muchos de los puestos del Congreso por esta intervención, él vería este video y diría, Pablo tenía razón. Ciertamente. Muchos otros, no solamente yo, obviamente. Hay muchas razones para no haberse metido en esta guerra. La primera razón es que la mayoría de los estadounidenses no quieren la guerra. No lo quieren. Entonces, si hubiesen elecciones sobre esos datos, supongamos que en Estados Unidos exista la democracia directa, como lo quieren poner en Suiza y en otros lugares. Supongamos que todos nosotros, cada vez que tenga lugar alguna decisión realmente que nos afecte a todos, que todos podamos ir y votar desde el celular, que podamos votar como sea. Perdería como la guerra. Perdería peor que Kamala Harris. Entonces, es una forma de democracia cuando el 80% de la población dice que no. Porque eso lo termina pagando. Eso lo termina pagando ese presidente. Miren, hay un posteo, una publicación que puse hace un momento, donde decía lo siguiente. Ay, no me aparece aquí. Lo tengo que buscar aquí en esta otra y después ponerlo. Y quiero mostrarles después este video de Netanyahu. Pero es interesante cómo hay un ciclo en los Estados Unidos donde los republicanos nos meten en guerras innecesarias. Acá está. Los republicanos nos dan guerras totalmente impopulares. Y eso hace que vengan los demócratas al poder. Los demócratas nos meten en problemas gigantes, entonces elegimos a los republicanos para remediar el problema. Y nos traen refugiados de todas esas guerras impopulares. Y así los republicanos son elegidos para solucionar ese problema, pero nos meten en otra guerra totalmente indeseada. Y luego ganan los demócratas y así el único que gana en todo esto, dice ahí, es Israel. Que nos ha metido también en todas esas guerras innecesarias. Ahora, alguno dirá, Pablo, pero tú odias a Israel. Señores, por ejemplo, si yo digo que Chile tiene mucho cobre y que tiene un problema con la inmigración y que hay muchos venezolanos muy buenos y hay muchos venezolanos que han generado caos y haitianos, no es odiar a Chile, no es odiar a Venezuela, no es odiar a Haití, es una realidad. Cuando digo que
en Perú hay un problema político gigantesco porque tienen presidente cada 3 semanas, cambia uno nuevo, ya ni sé quién es el presidente de Perú. No odio a los peruanos, al contrario. Cuando digo que México tiene un problema muy serio con el narcotráfico, no odio a México. Al contrario, hablo de México porque lo quiero, como hablo de Perú porque quiero a Perú y porque hablo de Chile o hablo de Argentina o hablo de Europa o hablo de Colombia porque quiero esos países. Y eso lo podemos extender a Honduras, a Nicaragua, a Costa Rica, a Panamá, a Ecuador y a todos los países que no he nombrado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que un análisis serio implica decir las cosas como son. Y nunca hay que meterse en cuestiones sin el apoyo del pueblo porque luego la historia te va a juzgar. Y si el público no te apoya, tal vez tienes muchas razones para hacer algo que la gente no conoce, pero esas razones no las hemos oído. Es lo que decía Matt Walsh. Hasta ahora nadie nos ha comunicado nada. El presidente no las ha explicado realmente. Solamente ha dicho Irán es malo, nada más. Porque es la posición oficial de Estados Unidos desde 1979. Irán no puede tener armas nucleares. Perfecto. Intervinieron en la guerra de los 12 días y le destruyeron todo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que esa es la razón. A Trump lo han metido a la fuerza en esta guerra. Y es la razón por la cual el presidente no estaba muy contento por iniciar esta guerra. Porque esta sería una guerra especialmente dura. Porque se trata de la mayor concentración de tropas desde la guerra de Irak. Y saben que Irán no es Irak. Es mucho, mucho más grande. Miren lo que es Irak y miren lo que es Irán. Ahí metes 3 Irak adentro. Es mucho más avanzado tecnológicamente. Tiene 1 millón de soldados. Tiene más soldados que los Estados Unidos de América. La población de Irán es de 92 millones de habitantes. Irak, por el contrario, cuando fue la invasión del año 2003, y me estuve fijando cuál fue la población en el 2003, eran 25 millones, 4 veces menos. Irán es 3 veces mayor en territorio, 4 veces mayor en población, muchísimo más avanzado tecnológicamente, con armas, con asistencias de armamento y tecnología rusa, China. Sí, está bien, Estados Unidos tiene indudablemente una capacidad tecnológica mucho más grande que Irán, ciertamente. Pero eso no significa que van a poder entrar a lo maduro y lo sacan y se acabó. No, es un país enorme y muy avanzado tecnológicamente comparado con Irak. Y eso es un problema. Porque ahí estamos hablando de un país real. Y la gran pregunta es, ¿está Estados Unidos en condiciones de meterse en tierra? Yo lo dudo realmente. Lo dudo. Porque eso sería una carnicería. Yo no creo que en este momento Estados Unidos está preparado para un conflicto prolongado con un país de en serio, un país grande. Y eso hundiría la economía de los Estados Unidos, hundiría el dólar, la inflación que causaría. Aparte, lo más importante de todo, y perdón que no lo mencioné al principio, las vidas, las miles de vidas. Si en Irak se llevaron puestos 3.000 vidas, o 4.000 de soldados norteamericanos, en Irán podríamos multiplicar todo por 4 con respecto a Irak. Porque es 4 veces superior en todo Irak al Irak del 2003. Esto es un problema muy grande. Y el que no me crea, que vaya y consulte, que estudie, que lea sobre estas cuestiones. Hay un problema con Estados Unidos, tecnológicamente superior, pero saben que Estados Unidos tiene muy pocas municiones. Tiene muy pocas. Y eso es algo que ya lo decía en junio del año pasado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya ha utilizado la mayoría de sus municiones en la defensa de Israel en los últimos 12 meses, en la guerra de Ucrania, enviándole a la OTAN, en la intervención de los 12 días. Esa es la realidad. Y esto parece una locura. Ustedes dirán, pero Pablo, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo puede ser esa estupidez? Vayan a buscarlo. Estados Unidos tiene muy pocas cantidades de ciertos tipos de municiones que si en este momento tuviese que enfrentarse bélicamente e intensamente con Irán, nuestro ejército no está preparado para luchar una guerra real por 10 años. ¿Por qué? Aquí estamos hablando de una guerra de 10 años, calculando.
No, pero el presidente Trump dijo que van a ser 4 semanas. ¿Saben qué? Donald Rumsfeld en el año 2003, yo no me lo puedo olvidar, él dijo, esta guerra va a durar 3, 4 semanas máximo. Más de 10 años duró. Entonces, olvídense, si Estados Unidos se mete a Irán, de poder solucionar otros problemas serios en el mundo. Olvídense. Porque Estados Unidos no tiene ni las reservas ni la capacidad industrial para reemplazar las municiones inmediatamente. No la tiene. Y los que están en este momento en el Pentágono, que fueron a dar el informe ante el Congreso, lo entienden y lo saben y lo han dicho públicamente. Esto es de conocimiento general. Por lo tanto, estamos hablando de una guerra muy difícil, muy complicada. Estados Unidos no está en una buena posición de meterse en una guerra así. Entonces hay mucha gente irresponsable que dice, sí, qué bien, hay que tirar ese régimen. Sí, perfecto, sí, muy lindo tirar ese régimen. Yo por mí, tiren al régimen comunista chino también. Tiren al régimen de Corea del Norte. Nómbreme un régimen que quiera, yo por mí firmamos, lo tiramos. Pero no es tan fácil, señores, no es tan fácil. Esto no es un cuento de hadas. Que yo toco la varita mágica y digo, fuera China, fuera Partido Popular Chino, fuera comunistas, fuera chavismo de Venezuela, fuera Petro, fuera la FARC, listo, se acabó. No, señores. Porque aquí tenemos que ver cuáles son las desventajas. Y podrían ocurrir muchas cosas. Hay decenas de miles de soldados en este momento en la región que podrían morir tranquilamente. Está Israel, está Israel. A ver, mucha gente dice, bueno, pero hay que hacerlo por Israel. Amo Israel. Bueno, no sean irresponsables y piensen que si aman a Israel, hay que tener mucho cuidado con tocarle el trasero a estos países que vemos aquí. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque esos países, especialmente Irán, podrían matemáticamente superar la capacidad de defensa de Israel. Entonces, si ustedes quieren Israel, tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Tú odias a Israel. A ver, la gente es tan tonta que no se cree, no entiende que la razón por la cual uno dice hay que tener cuidado con Irán es porque Irán, si ustedes al oso lo provocan, te va a destruir Israel. Israel es indestructible porque tiene las fuerzas de Dios y del cielo. No, no tiene las fuerzas de Dios y del cielo. Si Dios quiere, lo ayuda, pero no necesariamente como Estado. Es una herejía decir que Dios protege porque ser Dios interviene en favor de ciertos estados. Los estados son un invento moderno. Los estados no existían antes de las guerras de formación de los estados en el siglo XVII, XVIII, XIX en Europa. Los estados no existían. Entonces, es un concepto político moderno, casi contemporáneo. Irán tiene un poderío de misiles muy grandes. Entonces, aquí tenemos un problema. Y ahora, atacaron Irán. Perfecto, ya está hecho, ¿no? Ya está hecho, el ataque contra Irán. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con Irán? Porque el régimen no ha caído. No ha caído. Estás en contra, están todos festejando. Sí, perfecto. Todos mis amigos iraníes en Estados Unidos, en Canadá, están muy contentos. Porque hay gente que ha tenido que sufrir. En muchos casos se tuvieron que ir de Irán hace muchos años. ¿Pero ha caído el régimen? No, hasta el momento no. ¿Se va a desmoronar el régimen? ¿Se va a desintegrar Irán como país? A día de hoy no hay ningún plan para lo que va a suceder el día después. Al menos no hay ningún plan para... Mataron al ayatolá. Derrocaron al liderazgo del país. Bueno, ya lo reemplazaron. ¿Qué van a poner al hijo del rey, el antiguo? Eso no es realista. Es imposible mantener unido el país con Pahlavi en el trono. Nadie se la crea esa. El tema es que la gente, por eso digo de irresponsabilidad de parte del gobierno de Israel, la gente que está impulsando a atacar a Irán, a ellos no les importa lo que pase después. El objetivo es eliminar a Irán como país coherente. Para borrar a Irán como un rival regional. Y una vez que Irán haya desaparecido, no importa que se maten entre todos, ahí nosotros vamos a poder controlar Oriente Medio. Eso es lo que quiere Israel. Y ahí viene el problema, que los tontos que apoyaron en todo esto, como Arabia Saudita, ahora se han dado cuenta, ay, pero esperen, ahora que Irán me ataca a mí, todos los misiles van para defender a Israel. Lo anunciaron esta mañana.
el Ministerio de Relaciones Exteriores, y un ministro de Israel, perdón, el nombre que no me acuerdo, dijo, el próximo va a ser Turquía, después de Irán. Vamos a ir por todos. Ese es el problema. Y si Irán se desintegra, las consecuencias van a ser muy profundas para todos los demás, porque va a haber una crisis de refugiados. ¿A dónde van a ir? ¿Ustedes están de acuerdo con la guerra de Irán? Perfecto. ¿Están dispuestos luego a tener los refugiados en su casa? Porque van a ir a Europa. Van a dirigirse a Qatar, a los Emiratos Árabes Unidos. Y eso va a ser un problema enorme para todos estos paisitos pequeñitos que apenas figuran en el mapa. Estos países son tan pequeños que si nosotros alejamos el mapa, ya desaparecen. Miren lo que es. Miren lo que son estas regiones. Dubái, Emiratos, Abu Dhabi, Qatar, Bahrein. Miren, Bahrein es esta islita que está acá. La mayoría de la gente ni sabe dónde queda Bahrein. Ahí está Qatar. ¿No? Todos enfrente de Irán. Están a tiro de escopeta de Irán. Tiras una piedra y cae del otro lado. Es un problema muy grande. Es un problema muy grande. Entonces, ¿han pensado realmente y detenidamente en las consecuencias de todo esto? ¿Y qué pasa si Irán decide que es mejor morir de pie que de rodillas y básicamente sacan todo su arsenal y revientan a todos contra todos los activos de Estados Unidos en la región, contra Israel, contra la infraestructura energética del Golfo, atacan a todos los países del Golfo? Simplemente si vamos a morir, muramos todos. Y se produce una depresión mundial. ¿No se han puesto a pensar en eso? Alguno dirá, bueno, esa es una razón. ¿Ves, Pablo? Nos está dando la razón para atacar a Irán. Hay que ser corto de mente realmente para pensar así. Ya empezaron a atacar refinerías. Esto es muy serio. Ya empezaron a atacar refinerías en Arabia Saudita. Eso es un problema muy grande. Entonces, si las instalaciones de extracción, las refinerías, las plantas petroquímicas del Golfo, por ejemplo, quedan todas inutilizadas, ¿cuánto va a costar el petróleo, la gasolina, el acero? ¿Qué pasaría con el gas natural licuado que se envía a Europa, que se envía a China? De hecho, ya dijo Qatar, nosotros vamos a básicamente parar la producción de gas natural. Vamos a parar la producción de gas natural. Es un problema muy grande. 50% ya las boletas van a llegar de gas en Europa si viven en España, por ejemplo. Aramco, por ejemplo, que es una de las patrocinadoras, lo habrán visto, de Fórmula 1, por ejemplo. Aramco ya ha recibido ataques. Miren las imágenes satelitales que voy a mostrar aquí del antes y el después de estas operaciones. Algo realmente gravísimo. Ya están cerrando el estrecho de Hormuz. Ya las aseguradoras han dicho que, y lo vamos a poner aquí, las aseguradoras han dicho que ya no van a asegurar a ningún barco que pase aquí por el estrecho de Hormuz. No van a asegurar absolutamente ningún barco. Esto es un problema muy grande, porque ya ningún barco va a querer pasar por ahí. Y eso lo vamos a pagar todos. Entonces aquí estamos hablando del punto de estrangulamiento al final del Golfo Pérsico. A ver, tal vez no destruya el mundo para siempre esto. No quiero exagerar, pero sí hundiría la economía. ¿Y quiénes van a sufrir aquí? Bueno, primero que nada los estados del Golfo ya lo están sufriendo. Europa, Estados Unidos, Canadá. Entonces, a mí me parece muy raro que alguien que se dice un aliado como Israel impulse un conflicto que con casi toda seguridad va a perjudicar a todos sus aliados. ¿Por qué hacen eso entonces? Para mí es irresponsabilidad. Para mí es irresponsabilidad. Y ya nos han mentido mucho. Y nos han mentido por muchos años. Yo quiero mostrarles, antes de terminar este video, otro video que tiene que ver con esa gran mentira de las armas de destrucción masiva que viene desde hace mucho tiempo. Y vamos a escucharlo.
Vamos a ponerlo aquí en español, vamos a ver si lo podemos poner. Sí, escuchen esto. Ahora están avanzados en la segunda etapa. Y para la próxima primavera, a más tardar para el verano, con las tasas actuales de enriquecimiento, habrán terminado el enriquecimiento y pasarán a la etapa final del proceso. Desde ahí son solo meses, posiblemente semanas, antes de que obtengan suficiente uranio enriquecido para la bomba. Hablas de una red de terror. ¿Hay alguna otra nación sobre la que recomendarías que Estados Unidos lance ataques preventivos en este momento? Miren esto. No, el problema no es... En primer lugar, ¿hay otras naciones que están desarrollando armas nucleares? Sí. ¿Deberíamos lanzar más ataques preventivos? Primero permítanme decir qué son y luego déjenme sugerir cómo proceder. Gracias. La respuesta es categóricamente sí. Las dos naciones que están compitiendo entre sí A ver, para el tipo es presidente, el primer ministro de una nación extranjera, va al Congreso de Estados Unidos y le habla así a los congresistas. Y las mismas mentiras de siempre, ¿no? ver quién será la primera en lograr armas nucleares son Irak e Irán. Y por cierto, Irán también está superando a Irak en el desarrollo de sistemas de misiles balísticos que esperan alcancen la costa este de los Estados Unidos 2002. dentro de 15 años. El más peligroso de estos regímenes es Irán, que ha unido 96. un despotismo cruel a una militancia fanática. Si este régimen o su vecino despótico Irak, si obtuviera armas nucleares, esto podría señalar consecuencias catastróficas, no solo para mi país y no solo para el Medio Oriente, sino para toda la humanidad. Creo que solo Estados Unidos puede liderar este esfuerzo internacional vital para detener la nuclearización de estados terroristas. Pero el plazo para alcanzar este objetivo se está acercando rápidamente. Pero fíjense la serie de mentiras, ¿no? Fíjense la serie de mentiras realmente para tratar de meter a Estados Unidos en una guerra totalmente ajena. En una guerra que no le corresponde, una guerra que no nos toca. Y ustedes dirán, sí, pero es un régimen de terror. Sí, ciertamente que sí. Pero uno tiene que sopesar las consecuencias antes de meterse. Porque nosotros tampoco somos Dios para ir tratando de solucionar todos los problemas del mundo. Recuerden lo que dice Jesucristo en esa parábola. En el fin del mundo, ahí vendrán los ángeles y separarán el trigo de la cizaña. ¿Quiénes somos nosotros para eso? Porque en cuanto nosotros queremos meternos a separar el trigo de la cizaña, ahí nos metemos en problemas muy grandes. Y en problemas económicos, en problemas culturales, en problemas de seguridad. Es más, muchos de los principados aliados árabes de los Estados Unidos podrían llegar a quedar totalmente inutilizados por esta situación. Y esto no es un chiste, porque esto nos va a afectar a todos. Esto nos va a afectar a todos. Entonces, ¿de qué manera van a ver a Estados Unidos? Pero esto no es malo para Israel, porque tal vez es el objetivo a largo plazo. Tal vez eso es lo que quieren para ellos tener la hegemonía en la región. Entonces, el presidente Trump para mí es muy reacio a iniciar nuevas guerras, especialmente si son guerras a gran escala. De hecho, se presentó a la presidencia en tres ocasiones, con la promesa de que no lo iba a hacer. Sabemos que le sustrajeron las elecciones del 2020. Pero hizo la promesa de que no iba a hacer elecciones. De hecho, cuando él compitió en las primarias en el 2016, uno de los argumentos muy fuertes que él usó contra Jeb Bush, el hermano del otro Bush, fue la invasión de Irak. Y tenía razón. 23 años después de la guerra de Irak sabíamos que Trump tenía razón. Una guerra que duró 20 años y se libró en nombre de Israel y no ayudó absolutamente nada a los Estados Unidos. Solamente contribuyó a empobrecer a los Estados Unidos, a hundir al país en deuda, a debilitar el dólar, a destruir una generación de jóvenes soldados y miles que murieron. Entonces, desde la perspectiva de los Estados Unidos, Irak fue un desastre y Trump fue el primer político con lo que hay que tener para decirlo públicamente. Entonces, ¿por qué ahora Trump va a querer considerar una guerra con Irán? Yo no creo que Trump haya cambiado de pensamiento, simplemente lo han metido en una situación de presión total.
Ahora, Benjamin Netanyahu podría, ustedes dirán, bueno, pero Benjamin Netanyahu podría haber actuado de forma unilateral contra Irán y simplemente hacerlo. Sí, ciertamente que sí. Pero ¿qué pasaría entonces? Los iraníes van a destruir Israel y luego van a atacar a todos los activos de Estados Unidos en el Golfo y luego van a atacar a todos los países del Golfo y por lo tanto Estados Unidos iba a haber involucrado por definición y por eso Trump se tuvo que meter en el medio y poner un freno. No es que Trump tiene un plan. El otro día me apareció un titular de un video, no lo vi, pero el titular decía el plan de Trump para el cambio de régimen. No tiene ningún plan de cambio de régimen porque no es la idea de Trump. Trump se tuvo que meter al medio para tratar de frenar a Netanyahu y a Irán y tratar de contenerlo Irán. Porque lo que estamos viendo ahora es terrible, los bombardeos, pero hubiera sido peor si Trump no hubiera intervenido. Me parece a mí. Entonces él está encontrando o tratando de encontrar una manera para contener el comportamiento de Israel y no tratar de andar solucionando los problemas en los cuales se mete Israel, Netanyahu y luego Estados Unidos se ve implicado y arrastrado a guerras que Trump estaba tratando de dirigir hacia una zona menos destructiva. Esa es la realidad de todo esto. Díganme ustedes, pero así lo veo yo. Así lo veo yo. De hecho, en junio del año pasado, pueden ver este canal, cuando fue la guerra de los 12 días, Estados Unidos destruyó instalaciones de procesamiento nuclear, las que estaban a gran profundidad bajo tierra, con los aviones B-2. Y Trump dijo, hemos terminado con la amenaza nuclear iraní. Y ahí viene Netanyahu nuevamente a decir, no, ya viene el arma nuclear, que era el video que les mostré recién. Ya viene el arma nuclear, de vuelta. Está mintiendo. Está tratando de arrastrar a Estados Unidos a una nueva guerra. Yo no le creo. Si un tipo sistemáticamente desde el año 96 te miente en la cara y repetitivamente tantas veces, yo ya no le creo. Discúlpeme, ese es el cuento del lobo. Es el cuento del lobo. Entonces, estamos ante una situación realmente complicada. A Estados Unidos lo han metido en una guerra que para mí Trump no quería tener. Y quienes dicen, no, Trump quiere esta guerra, Trump es un... No, a Trump lo han arrastrado. Ustedes me dicen qué opinan. Ustedes realmente juzguen lo que yo estoy diciendo. Pero hace 30 años que Netanyahu nos está mintiendo con las armas de destrucción masiva. Trump intervino. Y yo creo que es la mentira más grande de la política exterior de los Estados Unidos. Que tenemos que hacer esto también porque es un régimen despótico que oprime a su propio pueblo. Sí, también es verdad, es un régimen que oprime a su pueblo. Pero ahí están tratando de usar de la empatía de la gente como un argumento. Por lo tanto, un régimen que oprime a su propio pueblo es intrínsecamente ilegítimo y por lo tanto hay que ir a destruirlo y por lo tanto la guerra va a ser legítima. Pero la realidad... les decía, es que la guerra no se está haciendo por esto. La guerra se está haciendo porque Israel la quiere y porque ellos creen, como en un clip que se había viralizado de tal caso decía, es porque ellos creen que es su última oportunidad. Esa es la razón por la cual yo creo que Trump atacó a Irán. No le quedó otra. Ustedes me dirán qué piensan. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.